Buenas tardes, muchachos. Voy a ser su maestro de la materia Gestión Estratégica para el Diseño. Mi nombre es Cristian Arias. Soy un maestro que ya tiene más o menos más de 12 años dando clases. Empecé bastante joven. Estudié diseño gráfico y tengo dos especialidades. Una es de animación, la otra es de educación. Tengo una maestría en educación también y un doctorado en educación también, ¿no? Y recientemente me he vuelto más emprendedor, ¿no? Platicaremos mucho de mi caso en cuestiones de emprendimiento porque la materia lo amerita y vamos a reflexionar sobre eso porque básicamente el trabajo final es que ustedes tienen que hacer un podcast, pero ese podcast tiene que venir relacionado con un emprendimiento que ustedes desarrollen de las opciones que yo les voy a dar, por supuesto. Ninguna otra opción fuera de eso, ¿sí? Pero pues voy a retomar muchas cosas que yo he utilizado de la gestión estratégica que me han servido para llevar a cabo mi emprendimiento, ¿no? Bien, como aquí podemos ver, la carta descriptiva son de 5 semanas. Ya vimos el fin de aprendizaje, estructurar estrategias de diseño para el desarrollo de nuevos productos de rediseño sustentable y de toma de decisiones. Y bien, como ya han llevado tal vez otras materias, seguramente ya saben más o menos cómo trabajan otros maestros, a lo mejor ya tuvieron clase conmigo. Si en algún momento alguno tuvo un descontento conmigo por alguna razón, lo comento no porque haya sucedido, porque a mí no me consta que me haya pasado con ningún alumno. Sin embargo, sí he detectado que a lo mejor algunos de ustedes a veces se entregan tarde, por ejemplo. Ya saben que llega la quinta semana y al final te escriben el lunes y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no pude entregar, no pude hacer. Y bueno, yo nada más tengo 2 días para entrega de calificaciones. A veces entrego el lunes o entrego el martes. Y si por alguna razón a ustedes se les ocurrió hacer eso de enviarme un trabajo el martes o el miércoles, pues ya, trabajos bye. Que de hecho no deberían de hacer trabajos atrasados, ni yo debería de recibir trabajos atrasados. Sin embargo, como la universidad nos insiste mucho en eso, pues queda en la universidad, no queda en el docente, queda también en ustedes. Y si en algún caso a lo mejor ustedes no quisieran echarle ganas o por alguna otra razón también se les ocurre que los casos de siempre, ¿no? Se me fue la luz, no tengo internet, no tengo computadora, me mudé, se descompuso algo, estoy embarazada, di a luz, que son muchos casos, ¿no? Digo, si pudiera resumir yo que cada alumno me pone una excusa para entregar un trabajo, pues yo les diría, tal vez hay como unas 10 que se repiten. Ahorita creo que les mencioné como 6 o 7. Me faltaron creo que 3. Entonces, pues eso habla mucho del tipo de alumnos que se pueden tener. No digo que todos sean así, sin embargo, se habla mucho de los alumnos que uno puede tener. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo también trabajo así, ¿no? Digo, trabajo así en presencial o en distancia, igual me da lo mismo. Sin embargo, si yo veo ese tipo de cuestiones, pues realmente no tendría por qué yo tomármela como algo personal si ustedes no quieren estudiar. Es problema suyo. Por algo están estudiando en línea y no en presencial. O estudiando tal vez de esta forma, ¿no? Sin embargo, siempre les hago hincapié en que pues, traten de dar lo mejor de sí si es que están aprendiendo algo. Eso sería lo más razonable, porque un título, pues el título lo puedes obtener como sea. Y las calificaciones también, pero el hecho de que le eches ganas y hagas el trabajo como debería de hacer, muy pocas veces. Y en la vida es así. Si tú no haces bien tus trabajos o bien tu trabajo, pues simplemente no te pagan. No recibes una remuneración por tu trabajo, ¿no? Pero ese es otro tema, otro cantar, pero sí quería mencionarlo. Bien, dentro de las actividades de la semana 1 van a tener la oportunidad de hacer un foro, contestar unas preguntas sencillas que vamos a ver también dentro de los videos que vamos a ir haciendo semanales. El foro 1 se llama diseño estratégico. Por supuesto, ustedes lo que tienen que hacer básicamente es responder las 3 preguntas y por supuesto eh, retroalimentar a 2 compañeros con respecto a las 2 preguntas, a las 3 preguntas, ¿sí?
Y es algo que vuelvo no sé, no lo he dicho tal vez, o tal vez lo han oído en otros lados, en sus videos. Quien no haya hecho retroalimentación y, por ejemplo, si el porcentaje es de 5, tiene 3. Y si por alguna razón a algún alumno se le ocurre enviarme un foro atrasado, le aclaro de una vez. Los foros se trabajan en la misma semana, no se pueden trabajar después. Yo no doy chance de, ¿sabe qué? Le pasé el foro ahí por mensaje o cualquier otra ocurrencia que tengan, ¿no? Simplemente no tienes ese porcentaje o tienes un porcentaje de 3 y no retroalimentas. Es algo bastante sencillo, yo creo que hasta una niña de 10 años puede hacer, creo yo. Aunque veo que a algunos pareciera que no tuvieran ni 10 años, ¿no? Pero ese ya es problema de ustedes también. Aquí es venir a trabajar y hacer las cosas bien y disfrutar lo que uno hace, ¿no? Bueno, el siguiente ejercicio se llama mapa conceptual. El mapa conceptual tiene que ver con el proceso de innovación basado en diseño estratégico y por supuesto tiene un porcentaje del 5%. Les recuerdo que los mapas conceptuales los pueden hacer en PowerPoint, en Word, los suben como PDF. Todos los ejercicios que yo les pida tienen que venir como PDF. Si ustedes lo suben como Word o PowerPoint, pues tienen un puntillo menos por ahí. Entonces les pido que por favor lean muy bien la carta descriptiva. Si tienen dudas, por favor pregunten. Antes de que llegue el mero día donde se tienen que entregar. O sea, no se les ocurra a lo mejor preguntarme el sábado. Tienen toda una semana o 6 días antes para poder preguntar sus dudas, ¿no? Por favor, pónganse a trabajar. El mapa conceptual, pues recuerden que son conceptos los que se deben de poner. Si no, sería un mapa mental, que sería diferente, donde agregamos más información. Pero aquí sí tiene que venir con flechas y con jerarquías, ¿sí? Y luego tenemos un ensayo, también es sobre el diseño estratégico y es el motor de innovación y transformación organizacional. Para eso tenemos pues los recursos didácticos que vienen ahí, que yo les estoy poniendo. No puse muchos, puse pocos, porque básicamente algunos de ellos, algunos PDFs vienen bastante bien resumidos y son bastante buenos, son bastante enriquecedores y se aprende muchísimo. Algunos yo los he llegado a utilizar en algún momento dado. Entonces, básicamente funcionan porque funcionan. Y ya llevados a la práctica es mejor. El ensayo tiene un porcentaje del 6%. ¿Sí? También les recuerdo, lo hacen en Word. Si yo les pido conclusiones, pongan conclusiones. Si yo les pido introducción, pongan introducción. Las portadas siempre vienen. Utilícenlas. Hagan una y después la replican y le cambian después tal vez el nombre del trabajo, ¿no? Por favor, háganlo bien. Si les pido normas APA, pongan normas APA. No les cuesta nada. Son bastante sencillas de poner. Bien, vamos a entrar de lleno a la parte importante. Aquí les tengo una información bastante resumida, ¿sí? Primero vamos a entender qué es esta parte pues, del diseño, ¿no? Como concepto. A lo mejor lo conocemos en diferentes ramas, diferentes experiencias, diferentes modelos, pero el diseño sigue siendo el mismo aquí en donde sea, ya sea diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, etcétera, que también otras materias o carreras utilizan también la parte del diseño, sobre todo para la creación de cosas, ¿no? Vamos a definir el término. Se refiere tanto al proceso de diseñar como el resultado final que se obtiene de este proceso. Habla mucho de proceso. El diseño fomenta la creatividad, facilita la toma de decisiones y la resolución de problemas, ayuda a visualizar ideas y orienta los esfuerzos hacia la innovación. Por eso es tan importante que nosotros hagamos diseño, porque es la única forma o herramienta que podemos hacer para mejorar algo que a lo mejor ya vimos o que existe o que no existe. Eso tiene que ver con el diseño, ¿no? Siempre vemos algún producto, vemos algún diseño, vemos algo que se ha hecho y decimos, creo que pudo haber sido mejorado así, o creo que yo puedo mejorarlo de esta forma, creo que puedo hacerlo mejor. En mi caso, así siempre me surge en mi cabeza cuando yo veo un producto o un objeto o algo que ya se ha hecho anteriormente, o que no se le ha ocurrido a nadie y que después, tal vez porque no lo llevé a cabo, no lo escribí, alguien más lo hace. Eso ya me pasó varias veces, al menos 2 ocasiones. También es un proceso mental, emocional y físico. Cuando hablamos de proceso mental, pues sí, porque requiere mucha información que tenemos guardada en nuestra cabeza y a veces necesitamos apuntarlo, tomar una fotografía. Yo lo que hago es guardarlo con el celular y apuntarlo en mi blog de notas siempre.
Emocional sí, porque a veces las emociones juegan un papel preponderante porque eso puede hacer que hagamos o no hagamos algo. Si nos sentimos mal, no lo vamos a hacer. Si nos sentimos bien, no importa el tiempo, no importa las horas, no importa la dedicación, lo vamos a hacer, hacer y hacer hasta que terminemos lo que estamos haciendo. Sentimos esa emoción, incluso se nos puede olvidar dormir e incluso comer y cualquier otra cosa. Y físico, pues sí, porque hasta que el cuerpo aguante, ¿no? A mí me cansa a veces estar sentado en la silla y digo, chin, pero como estoy tan clavado se me olvida, a lo mejor se me duermen las piernas o incluso me duele la espalda, ¿no? Pero bien, vamos a utilizar todos esos conocimientos que hemos adquirido durante la carrera o durante nuestra vida para simplemente diseñar cosas, ¿no? Y todo, pues obviamente, como ya les había emocionado, pues se nutre de todo lo que somos nosotros en general como personas. Y bueno, este pensamiento pues simplemente nos va a permitir que nosotros podamos hacer muchas cosas más basándonos en todo lo que nosotros conozcamos hasta ese momento. Ahora, si nosotros nos metemos un poquito a esta partecita de aquí donde está este diseño que aparece, vamos a integrar, por ejemplo, la parte del diseño. Aparece como en una forma de un triángulo. Aparece en la forma de un triángulo porque el diseño siempre regresa al origen, avanza, gira, regresa y vuelve a regresar al mismo punto. Simplemente va siguiendo esa silueta y siempre va creando y se va regresando al origen, al principio o al final de cualquier proceso mental que nosotros estemos desarrollando. ¿Sí? Pero si nosotros lo pensamos un poquito más en relación a gestión estratégica, pues sí tendríamos que pensar hacia dónde va ese diseño, ¿no? Simplemente no se puede diseñar por hacer algo, crear algo, ¿no? Se tiene que llevar a cabo con un fin, eso es importante. Cuando estamos diseñando algo, pues a lo mejor el fin es dar a conocer un producto, a lo mejor es eh, empezar una empresa, a lo mejor, por supuesto, el punto final es ganar dinero, porque pues nosotros queremos dinero, queremos vivir de ello, y pues tenemos que hacer un proyecto que se retroalimente constantemente para que cada vez que vaya creciendo o aumentando los insumos que nosotros vayamos creando o productos, pues tengamos que trabajar cada vez menos, ¿no? Pero ese es un proyecto que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo personal. Bueno, pensemos en el diseño en la parte como un ejecutivo, ¿no? El diseño del ejecutivo, pues podría ser, ya les había mencionado, puede ser, depende de la carrera, puede ser diseño gráfico, diseño de interior, diseño de productos, diseño de moda, diseño web u otros. Todos son tan amplios y tan complejos y tan, no tan difíciles, pero sí muy agradables que podemos desarrollar los productos que nosotros querramos o necesitemos. Ahora, también si nos metemos a la parte estratégica, pues vamos a tener que existe el diseño estratégico y la gestión estratégica del diseño, que se parecen mucho en sí, pero son cuestiones bastante complejas y muchas más, tienen muchas más diferencias que similitudes, ¿no? Las vamos a ir viendo durante el primer video semanal, que es este. Ahora sí vamos a meternos de lleno a qué es ¿cómo se dice? El diseño estratégico, ¿no? Bueno, pues tendríamos que pensar bien y definir qué es diseño estratégico. Para eso vamos a pensar que es una relación renovada del diseño, es decir, es una disciplina prácticamente de los campos tradicionales dentro del diseño que requiere mucha acción. Esta se requiere aplicar en diferentes ámbitos. Algunos pueden ser tradicionales y otros pueden ser bastante nuevos, porque nosotros vamos a buscar siempre la forma de responder preguntas a problemas en los cuales estamos inmiscuidos o nos vamos a ir inmiscuyendo en algún momento dado para mejorar lo que está sucediendo en un momento presente, ya sea dentro de una empresa, ya sea dentro de nuestra actividad que nosotros estemos realizando, porque a veces tiene que ver con nuestra actividad, aunque estemos nosotros solos realizando esa actividad, la forma de llevar a cabo ese mismo trayecto, a lo mejor reduciendo tiempos, reduciendo costos, mejorando diseños, etcétera. ¿Sí? Para eso también hay otros autores que han desarrollado pues ya muchas ideas, muchos diagramas, etcétera, que también nos pueden ayudar muchísimo para llevar a cabo pues este trabajo de gestión estratégica, ¿no? Bueno, como ya les había mencionado, todo se reduce también en cuestiones de que vamos a aplicarlos en diferentes ámbitos, pero vamos a tener que utilizar obviamente mucho de nuestros pensamientos o de nuestra información que ya tenemos atrás dentro de nosotros mismos, ¿no? Bien, vamos a entender que hay diferentes modelos y estructuras dentro de las sociedades que nos permiten encontrar muchas respuestas integrales
que nos van a ayudar a encontrar respuestas también para que nos puedan servir como productos sustentables o sostenibles dentro de la que sería el diseño o dentro de una misma empresa, ¿no? Vamos a tener que mover ciertas características y ciertos diseños que pueden ser tangibles o otros que no lo son tampoco, pero que viven en nuestra cabeza y que tenemos que llevar a cabo para organizar y desarrollar ese producto o ese diseño o resolver ese problema que tengamos en nosotros enfrente, ¿no? Bien, desde el punto de vista del diseño estratégico, vamos a tener que entender que tiene que ver con los negocios, básicamente. ¿Por qué? Porque los negocios, pues obviamente lo que buscan es obtener una ganancia. En esta pueden ser mayor dinero, mayores ganancias, también ampliarse o mejorarse. Y pues todos tienen que ver con las ciencias sociales, es decir, con las personas, con el consumismo, con los productos, con las redes sociales, con todo lo que sucede a nuestro alrededor dentro de nuestro mundo en el cual nosotros vivimos y está interconectado no solamente con nuestra gente cercana, sino con la gente que nos está viendo de todo el mundo y que ya puede ver o tener un producto desde un lugar a otro y que llegue directamente a su casa, ¿no? Bien, vamos a ir avanzando un poquito más. Bien, el diseño básicamente es una visión centrada en el usuario y en el consumidor. ¿Por qué centrada en el usuario y en el consumidor? Pues básicamente porque es la persona a la cual estamos dirigiendo nuestro producto, es a la cual le va a interesar o le va a llamar la atención o va a querer comprarlo en algún momento dado. Si pensamos algo así en redes sociales, pensaríamos a lo mejor en la parte donde, los llamados reels, que actualmente son como la parte más importante que nosotros o que la gente en general ve dentro de las redes sociales, ¿no? Los reels que duran a lo mejor máximo unos segundos o un minuto, y ya exagerando, a lo mejor un minuto y medio. Si no te captó en ese momento, sigues, deslizas a través de tu celular o de tu dispositivo móvil y perdiste interés. Pero si te gusta, entras a la opción del usuario que estás viendo del perfil, en este caso de inicio, aunque a lo mejor no lo sigas, te va a aparecer, porque a lo mejor la red, o en este caso, pensemos tal vez en Instagram, está leyendo tus gustos y está viendo qué es lo que te llama la atención y eso es lo que te muestra. Entonces, basado en eso, el consumidor va a poder dar clic o meterse al perfil y ver si sinceramente le llama la atención o no de seguir esa persona, ese producto, ese objeto dentro de, pues obviamente, de lo que es su perfil para que le siga apareciendo constantemente, ¿no? Y todos estos, pues son datos, básicamente datos que te roba la aplicación porque tú le diste permiso y pues obviamente estos procesos pues simplemente ya están bastante bien estructurados, ya lo hace de forma automática, ya no necesita mayor trabajo porque ya se hizo una gestión estratégica de cómo desarrollar o obtener esa información. Y bueno, básicamente lo que busca en cuestiones de pensamiento estratégico, pues es la innovación de un producto que llame la atención, que guste, etcétera, ¿no? Bueno, tiene que tener un poco de confianza cuando nosotros vamos a estar, o más bien tiene que darte confianza a lo mejor el producto que tú vayas a ver o te vaya a gustar o te llame la atención, porque si no existe la confianza, pues simplemente lo vas a dejar ir o lo vas a dejar pasar, ¿no? Cuando vemos a lo mejor un producto chafa, nosotros pensamos en esa parte donde es original o no es original. Entonces eso puede reducirse entre si lo compramos o no lo compramos. ¿Sí? Como lo que pasaba con los productos chinos anteriormente, pensábamos eso y a la mera hora ya están mucho mejor los productos chinos que antes y ya los podemos comprar, etcétera, o tener en casa, ¿no? En mi caso, pues yo tengo un Highway y yo pensaba que era malo hasta que lo vi y lo compré y me gustó muchísimo. Claro, el mío todavía tiene Android. Eso es lo bueno. Bien, es importante que a lo mejor en la parte de la cuestión del pensamiento estratégico, pues hay que pensar en que no solamente hay que sentirse cómodo con los productos, hay que sentir que nosotros no tenemos que pasar por cierta incertidumbre o por ciertos riesgos al obtener tal producto. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo un diseño estratégico, sí tenemos que hacerlo. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que vivir un poco de incertidumbre en el sentido de que podemos mejorar algo o innovarlo y simplemente que llame mayor la atención de la persona o al grupo que nosotros queremos dirigirnos para que adquiera nuestro producto, ¿no?
Bueno, vamos a tener que buscar siempre soluciones constantemente de todo lo que nosotros vayamos queriendo mejorar. Obviamente lo que vamos a hacer, pues en algunas ocasiones es copiar productos que ya están hechos o mejorar lo que ya existe, como les decía anteriormente, desde nuestro punto de vista, porque nosotros a lo mejor podemos hacer algo mejor o diseñar mejor, ¿sí? Todos estos tiene que ver con la naturaleza del ser humano, porque la naturaleza del ser humano siempre es estar buscando algo mejor. ¿Por qué? Porque, pues no sé, es simplemente yo siempre en mi cabeza me sucede que yo siempre estoy pensando en obtener algo mejor. Porque me gusta, porque me llama la atención, porque me llena y lo que ya tengo ya no me llena como tal, ¿no? Entonces busco innovar o crear nuevas cosas. Y como ya les decía, pues tenemos que tener ciertas interacciones con otros diseños, con otras personas, con otros productos para llevar a cabo esta parte del diseño, del pensamiento estratégico y también la gestión estratégica, ¿no? Si pensamos en cuestiones de negocio, pues habríamos que pensar un poco en la parte de la empresa, pensaríamos también en la parte del trabajo personal que nosotros estamos desarrollando dentro de la empresa para mejorar las situaciones, eh, los procesos que se van a llevando a cabo para generar el producto, etcétera, ¿no? Tenemos que empezar a conocer, emprender, conectar con sitios distintos. Vamos a tener que cambiar nuestro enfoque, vamos a tener que agregar objetivos, vamos a tener que agregar metas a corto plazo y a largo plazo, vamos a tener que tener la capacidad de gestionar, organizar, implementar y evaluar los proyectos que nosotros vayamos haciendo durante toda nuestra vida o nuestro trabajo, etcétera. Y pues obviamente atenderlos con entusiasmo, no hay que pensar que es algo maligno, que es algo malo, sino simplemente es una mejoría en todos los aspectos para poder llevar nuestro producto al siguiente nivel, ¿no? Vamos a tener que aplicar todos estos pensamientos y estos procesos y herramientas a diferentes actividades que nosotros vayamos haciendo en nuestro negocio. Pueden ser actividades que sean a lo mejor bastante sencillas, que a lo mejor no pensamos en ellas, ¿no? Como el hecho de a lo mejor si vendemos algo a través de internet y tenemos que llevarlo a algún lado, vale la pena a lo mejor dejarlo tal vez en la bodega donde la empresa lo reparta o nosotros llevarlo al centro de repartición para que lo entregue. Vamos a ir a lo mejor en auto, conviene, a lo mejor conviene irnos en transporte público, tal vez pensemos en el metro. Hay que pensar en todas esas situaciones para ahorrar dinero y costos y trayectos de tiempo también. Habría que visualizar o crear o imaginarse qué es lo que uno va haciendo. También los pensemos en otro tipo de insumos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a lo mejor imprimir? ¿Cuánto me cuesta a lo mejor importar? ¿Cuánto me cuesta a lo mejor exportar? ¿Cuánto me costaría a lo mejor comprarlo en un país como China y traerlo a México? Pagar tal vez el servicio de aduanas, etcétera, los impuestos que se van a requerir. Todo eso pues, tenemos que pensarlo, ¿no? Y todo, pues eso es importante porque eso es lo que le va a generar un poco de valor al consumidor y es lo que permite que el usuario o el consumidor adquiera nuestros productos también. Y bueno, para empezar en todo esto, pues simplemente cuando no tenemos a lo mejor en qué pensar, en qué desarrollar o qué hacer, pues tendríamos que empezar por la parte de los pensamientos, ¿no? Donde vamos a desarrollar toda esta información que hay o que no existe en el mercado, pero que nos llama la atención y pensaríamos que a lo mejor podríamos crear ese concepto, ese prototipo, y para eso vamos a tener que desarrollar ciertas investigaciones de mercado, de qué es lo que existe y a lo mejor cómo mejorarlo, ¿no? Y bueno, también tendríamos que ver a lo mejor cómo hay ciertas cosas que se van desarrollando, se van generando y cómo es que ahora ya llegan muchos productos a lo mejor, por ejemplo, a nuestra casa sin ningún problema en lugar de tener que ir a la tienda. En general, una tienda grande, tal vez como Walmart o Costco, que ya ahora ofrecen también el servicio de entregas a domicilio, ¿no? Bien, todos estos pensamientos pues te van a estimular la creatividad. Vamos a verlo desde una perspectiva donde ya les mencioné que tiene que estar centrada al usuario. En nosotros en cuestiones de diseño ya usamos mucho los diseños UX y pues obviamente es porque está centrado en el usuario para ver cómo funcionan ciertos prototipos o generamos los prototipados de las aplicaciones que vayamos a desarrollar en algún momento dado. También se utilizan en la parte de la gestión estratégica. ¿Por qué? Pues porque necesitamos reducir riesgos, tenemos que mejorar o crear siempre pruebas continuas de los objetos, a lo mejor testear una aplicación
para ver cómo funciona, pero no como lo usamos nosotros, sino utiliza a alguien, otra persona. Pensemos tal vez en los videojuegos. Cuando sale un videojuego y te sale una muestra gratis, que tiene cierto tiempo para que puedas jugar, o también están los testers de videojuegos que ya tienen, les dan una cantidad, antes se les daba una cantidad de DVDs donde metían la consola, los metían a la consola y jugaban todo el fin de semana y hasta acabarlo, ¿no? Y pues obviamente ellos escribían sus notas dentro de los blogs de en ese entonces. Actualmente creo que todavía hay gente así. De hecho, tuve un compañero cuando estuve estudiando animación que vivía de eso. Y pasaba todos los fines. Tenía los ojos, tenía ojeras siempre que llegaba los lunes. Y era porque los fines de semana se la pasaba jugando videojuegos. Y nosotros le decíamos, vives de casi lo que nosotros querríamos hacer en su momento dado. Algunos le dijeron eso, ¿no? A mí realmente me daba igual, pero me molestaba que llegaba tarde siempre ahí e interrumpía la clase, ¿no? Bien, para eso pues también tendremos que pensar en la parte del capital, el dinero que nosotros podamos tener o no, o ver si vale la pena a lo mejor invertir ese poco dinero que tenemos o no, pero muchas veces pues esto viene a prueba de pruebas y errores, ¿no? Que van a ir cambiando obviamente con el tiempo, como las necesidades y las costumbres de los usuarios que compran o consumen cualquier producto, ¿no? Vamos a pensar en esta parte de aquí, de este, ¿cómo le llamamos? Este diagramita que dice aquí, que tiene que ver con el diseño estratégico, es como un triangulito, ¿sí? Bien, en la parte del centro viene la parte que dice diseño estratégico. Enseguida vamos a ver que, por ejemplo, en la parte de arriba tiene un círculo que también está entrecortado negro y tiene una palabra que dice diseño. Aquí tienen una parte muy importante. Como ya les había mencionado, el diseño está enfocado en el usuario y en el consumidor. Entonces viene la parte del enfoque del usuario, viene lo que serían los procesos que ya hablamos un poquito, que muchos de ellos son procesos mentales, ¿sí? Pero que ya nosotros vamos a ir desarrollando a futuro en nuestro presente. Y luego también tenemos la parte de la intuición. Esta parte que es como una parte mágica que existe dentro del ser humano que nos permite saber si algo va a funcionar o no. Obviamente no podemos basarnos nada más en las emociones que sentimos, sino también en lo que nosotros estamos viendo dentro del mercado que existe. Luego está la parte de la toma de riesgos en donde tiene que intervenir la parte del dinero, ¿no? Del tiempo eh, y de otras, ¿cómo le llamaríamos? Cosas que están a nuestro alrededor que nos permiten a nosotros asumir o toma de riesgos, ¿no? Luego tenemos los pensamientos abductivo, ¿sí? Es otro pensamiento que a lo mejor va a futuro, en donde vamos a deducir también muchas cosas que se pueden ir presentando, porque no todos los problemas los podemos ver desde el presente, algunos simplemente van a suceder. Disculpe por el ruido, odio el ruido. Oh, dan ganas de poner algo ahí que se caigan. Siempre es así. Y luego tenemos la parte de la experimentación. Esa parte de la experimentación es muy importante porque si no experimentamos lo que estamos haciendo, no sabemos realmente si ese producto va a funcionar o no va a funcionar. Si no nos arriesgamos, pues simplemente no se va a desarrollar. Hay que vivirlo y hay que sentirlo y hay que hacerlo. Y luego tenemos la capacidad de visualización. Eso tiene que ver más con el futuro, en donde nosotros vamos a ver cómo funcionan ciertas cosas, si tenemos que descargar alguna aplicación, si la persona tiene que tener internet para poderlo ver, si tenemos que venderlo por una cadena de suministros, etc. Entonces a eso nos referimos con la capacidad de visualizar todo lo que viene. Y luego dentro de este diseño vamos a encontrar también la parte, me voy a ir un poco sobre las ciencias sociales. Vamos a pensar en una parte que dice aquí, por ejemplo, la empatía, ¿no? Donde vamos a ponerte en el lugar del consumidor para saber si esto te gusta o no te gusta, ¿no? Simplemente es así. Y luego la búsqueda de comprensión profunda. A esto nos referimos un poquito más a donde a lo mejor si alcanzamos a entender lo que es el producto o no. O si es demasiado nuevo el producto para que la gente lo entienda. Eso también me ha pasado con mucho de mi proyecto que yo tengo de emprendedor, ¿no? Y luego tenemos la detección de problemas clave. Esta detección de problemas clave tiene que ver más en el sentido cuando ya está más avanzado el proyecto, en donde podremos ver que a lo mejor hay cosas que nos cuestan más caras realizar en un lugar o en otro,
o que simplemente a lo mejor en redes sociales no está funcionando como querríamos, a lo mejor valdría la pena pagar para que se vea dentro de las publicidad de las redes sociales, a eso nos referimos. Y luego tenemos la parte donde dice entendimiento de conexiones e interrelaciones. ¿Qué tiene que ver? Pues, por ejemplo, cuando llevas a algún lugar donde alguien siempre te está haciendo un trabajo y de repente, por el simple hecho de que a lo mejor le caes bien, por el simple hecho a lo mejor de cómo te ves, de cómo le hablas, esa persona pues simplemente se apura con la entrega, lo hace mejor, tiene mayor empatía contigo, digámosle así, tendríamos que utilizar nuestra sex appeal para que a lo mejor ciertas cosas se vayan haciendo mejor o se mejoren los procesos también. Y eso también nos ayuda a que a esas mismas personas a lo mejor te puedan recomendar con otras personas para ayudarte a crecer tu negocio o que simplemente tengan mayor rapidez cuando te están atendiendo o cuando les estás pidiendo algo, ¿no? Y luego tiene que ver la parte de los negocios. En los negocios vamos a tener esta parte donde dice enfoque de organización. Ya tendríamos que meternos a la parte de la empresa. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son la misión de la empresa? Etcétera, ¿no? Luego tenemos el énfasis de los stakeholders, ¿sí? Que son, pues básicamente los stakeholders. Si pensamos en los stakeholders, vamos a pensar que son personas que trabajan en las empresas, que definen básicamente muchas de las políticas que se van desarrollando dentro de la empresa. En muchos casos puede ser de manera directa o indirecta. Este concepto pues, tiene más o menos por ahí de 1980 cuando nació este concepto de stakeholders. Y bueno, lo creó lo que se llamaría este personaje que se llama Robert Edward Freeman. Es muy famoso en ese ámbito por este concepto que inició. Y bueno, lo único que busca es que hagamos como un análisis simplista de muchas cosas que dentro de las políticas de las empresas. Y lo que pretende es estudiar el paradigma holístico del funcionamiento de las empresas. Entonces, para que recordemos que esta palabra que es importante, que se llama stakeholders, y que muchas veces va a salir dentro de, ¿cómo se dice?, de la presentación o en los PDFs que yo les vaya a poner para que ustedes puedan utilizarlos como recursos didácticos, ¿no? Bueno, también vamos a ver que tenemos diferentes tipos de stakeholders. Algunos de ellos pues, son distintos dependiendo del nivel de implementación dentro de las empresas, ¿no? Bueno, tenemos también, por ejemplo, stakeholders, que en su momento son los primarios, ¿no? Que básicamente son esta parte que tiene que ver con el funcionamiento de las empresas, pero se basan básicamente en destacar casos primarios de trabajos, clientes, proveedores, propietarios, etcétera, de las compañías y personas que trabajan ahí. Y bueno, básicamente lo que hacen estos son como agentes que realizan una actividad profesional que no sería a lo mejor a veces en algún momento tan viable, en la cuestión de que ellos ven que a lo mejor cierta persona está trabajando ahí y no está llevando a cabo bien su trabajo, ¿no? Ellos lo ven desde un punto de vista directo o indirecto, pero encuentran esa razón por la cual a lo mejor en ese momento esa persona no está llevando bien a cabo su trabajo, ¿no? Bien, también tenemos los stakeholders secundarios. Muchos de estos se manejan de forma indirecta en la empresa. No siempre tienen que ver o están dentro de la empresa. Sin embargo, sí lo pueden hacer de forma indirecta, trabajando con ella. Y buscan, pues básicamente, las cosas que no están funcionando de forma operativa de la empresa, ¿no? Y pues básicamente lo que intentan es trabajar con la empresa, pero en muchos casos buscan la parte de lo que sería la administración misma pública de la empresa, también si son familiares los que están trabajando ahí, también si hay competidores, si hay medios de comunicación o asociaciones que están trabajando con la empresa, ¿no? Bien, luego tenemos el stakeholder interno. El interno que sí pertenece a la empresa y bueno, es parte de un núcleo duro dentro de la empresa y bueno, tiene que ver mucho con lo que son los trabajadores y los propietarios de la misma empresa o las personas que están trabajando ahí. Bueno, tiene que ver muchas veces con los intereses divergentes y, por ejemplo, tiene que ver con lo referente a la retribución que se le da, por ejemplo, a los trabajadores o a los propietarios por su trabajo. El propósito es que la empresa pues simplemente prospere en todo lo que nosotros vayamos haciendo y se encarga en algún momento de crear equipos que permitan el orden y la utilización de factores
para que se puedan cumplir los objetivos mismos que se tienen dentro de las empresas. Básicamente es lo que hace un stakeholder interno. El externo, pues obviamente, como ya les había dicho, no pertenece a una empresa, puede ser una empresa externa a la cual está trabajando. A lo mejor sería como una especie de auditor, para ponerlo en español. Y bueno, también se dedica a esta parte, el que le interesa la parte del funcionamiento de la empresa, pero lo hace, por ejemplo, dentro de cosas más específicas. Por ejemplo, la administración, los proveedores, los competidores, las asociaciones de todo tipo con las cuales trabaja la empresa, ¿no? Y bueno, siempre busca que se tengan, por ejemplo, ciertos intereses que puedan ser buenos o malos para la empresa, en donde a lo mejor lo principal de la empresa sería que pudiera vender más o tal vez restringir tal vez algunas actividades innecesarias dentro de la empresa por replantearlas o quitarlas porque simplemente no están funcionando, ¿no? Y bueno, hay diferentes o principales stakeholders que son importantes dentro de una empresa. Unos de ellos fueron los propietarios de las empresas, que pueden ser en distintas variantes, ¿no? Obviamente una persona nada más, un equipo, gente que está en la bolsa, etcétera, ¿no? O que son familiares. Luego tenemos los trabajadores de las empresas, también ahí los vamos a ver, que es la gente que trabaja ahí directamente, que es básicamente trabajan ahí y su única fuente de ingreso es esa. También tenemos los familiares de los trabajadores, que también pueden trabajar ahí, o que en algún momento tienen hijos también, que a lo mejor tienen una guardería en la empresa, etcétera, que también interactúan dentro de la misma. Luego tenemos a los otros, a lo que serían los clientes, que es la parte que más nos interesa porque es la que nos compra nuestro producto. Y bueno, los stakeholders lo van a ver. Luego tenemos también la parte de los proveedores, que son aquellos que nos van a traer los insumos, los objetos que nosotros a lo mejor vamos a vender o que a lo mejor nos sirve cierta parte de ese producto que ellos tienen para crear un producto mucho más complejo. Luego tenemos las administraciones públicas, que muchas veces tienen que ver cosas relevantes con agentes del gobierno, etcétera. Luego tenemos que ver la parte de los competidores, que es importante. Sí, es importante porque la competencia es la que puede delimitar o reducir tu campo de acción en cuestiones de ganancias, en cuestiones de que tengas mayor visualización. Voy a aprender la batería. Mayor visualización en redes, ¿no? O mayor número de seguidores, etcétera. Y también tiene que ver con la parte de las asociaciones que tienen que ver con asociaciones civiles o con los sindicatos dentro de la empresa con los trabajadores, ¿no? Y luego tenemos los medios de comunicación, que tienen que ver con las redes sociales, tal vez radio y televisión e internet. Y bueno, simplemente como conclusión, los stakeholders pues simplemente afectan a toda la empresa, ¿no? En consecuencia, pues lo que primero tenemos que hacer es, pues tal vez utilizarlos, contratarlos para desarrollar tu trabajo. A lo mejor en cuestión empresarial, pues sí lo llamaríamos así, a lo mejor en cuestión cuando eres un pequeño productor o un emprendedor, pues simplemente decirle al amigo, a la persona que ve desde afuera o al familiar que utilice tu producto y te dé sus razones, sus cosas buenas o negativas que pueden funcionar el producto o que puedes mejorar, ¿no? Bien, ya se alargó un poco este video. A veces me pasa así con los videos, no sé cómo lo hagan sus otros maestros. La verdad, nunca he visto el trabajo de otros maestros, pero sí me han dicho muchos alumnos que mis videos está bien que sean así largos y que pues obviamente profundicen más con lo que se está viendo en la materia, ¿no? Para que les quede un poquito más claro. Hay veces que no, hay veces que depende de la materia, les enseño un software especial, gratuito para que les puedan utilizar, o un software que no es gratuito, pero que podemos tal vez bajar y que les enseño que lo puedan utilizar en su computadora sin ningún problema. En este caso, pues no nos vamos a meter a esa parte, porque tiene que ver un poco más con el pensamiento crítico de lo que nosotros vayamos a hacer como emprendedores, ¿no? Bien, ¿por qué surge el diseño estratégico? Porque son activos tangibles las empresas, las que ya no son suficientes para que una empresa pueda sobresalir, es decir, a lo mejor tener, no sé, sí, un estacionamiento, los cines, etcétera. Entonces tenemos que pensar en otras formas de innovar y poder sobresalir. Y luego, pues, se hace imprescindible que tengamos que adaptarnos a ciertas circunstancias del momento en el cual a lo mejor estamos viviendo, a lo mejor como la guerra que estamos viviendo, que ahora ha creado mucha incertidumbre y los productos cada vez son más caros.
Y luego siempre tenemos que buscar ventajas competitivas con respecto, en este caso, a nuestros competidores, ¿no? Para poder adaptarnos a los cambios del entorno que están surgiendo. Y luego tenemos la parte del diseño estratégico que también tiene una fusión interdisciplinaria de procesos, la toma de decisiones, la efectividad, la eficiencia, para generar diseños más enfocados y centrados en el usuario, en el consumidor, y para posicionar la organización dentro del mercado y que llame mucho más la atención, o a lo mejor en algún momento dentro de la bolsa de valores las acciones suban mucho más y entonces pues más gente compre acciones o alguien más quiere invertir dentro de nuestra empresa u organización. Y bueno, para todo eso pues hay que combinar muchos pensamientos, no solamente emociones, tiene que ver mucho con un pensamiento crítico, analítico, y simplemente lo que buscamos nosotros también de forma muy intuitiva es producir algo integrador que facilite nuestro trabajo a futuro, ¿no? Y bueno, el chiste es que no repitamos patrones todo el tiempo, sino simplemente mejorar lo que ya se tiene o en algún futuro no muy lejano crear un producto que obviamente llene el mercado o que nos genere esos ingresos. Bueno, también está la parte, como ya les había dicho, entre los pensamientos que tienen que ver lo analítico y lo intuitivo. Son las propuestas que también se van a atravesar para tomar esos riesgos que vayamos a hacer para crear nuestro producto o mejorarlo. En este caso, evaluar los resultados que se están desarrollando o se están implementando. Y todo esto, pues obviamente son muchas etapas que tienen que llevar a cabo en algún momento dado. Ah, ahorita les platico sobre el diagramita que está ahí. Bueno, vamos a tener que buscar siempre un producto para innovar, para rentar, para maximizar, para producir muchas cosas. Y en algunas cosas son muy intangibles simplemente porque el producto no se ha desarrollado, simplemente está en nuestra cabeza, ¿no? Y siempre vamos a tener que estar buscando nuevas estrategias o modelos de negocio para producir nuestros productos, para generar esa experiencia del usuario que enriquece y que haga que el usuario regrese y compre ese producto. Que esa es una de las partes más importantes, la experiencia del usuario, en donde esa persona simplemente le ha gustado el producto y decide, ¿sabes qué? Lo voy a comprar, lo voy a utilizar y lo quiero. No voy a cambiar ese producto por otro porque simplemente este sí me llena, me cumple lo que necesito de mis necesidades, ¿no? Y siempre vamos a buscar dentro de las empresas pues mayor eficiencia operacional dentro de nuestros sistemas de creación de productos o en la parte de la innovación, ¿no? Ahora, si nos metemos un poco a esta partecita, vamos a entender que tenemos un círculo aquí que se dice cómo tenemos un recurso externo, a lo mejor un objeto, a lo mejor una persona que nos necesitamos y que nos ayude a crear nuestro producto o crear o enriquecer nuestra organización. Luego también tenemos al final de la cadena de la organización otro círculo y luego tenemos un círculo interno que es más pequeño dentro de la empresa, que es donde pues tenemos donde se están premiando los productos y los servicios de la organización, que sería lo que está aquí. Y luego tenemos la parte integral donde ya se junta toda esta información que tenemos, los productos, los servicios, la organización, los recursos, etcétera, que nos van a llevar a cabo al desarrollo de nuestro producto que nosotros tengamos pensado vender o que ya se está desarrollando, pero que queremos mejorar, ¿no? ¿Qué aporta el diseño estratégico a las empresas? Pues básicamente lo que concentra es la resolución de problemas, planificar y gestionar los recursos necesarios para idear nuevas cosas, ejecutar, implementar y evaluar soluciones que se produzcan, es decir, que simplemente mejore el funcionamiento de una empresa o de algún emprendedor, ¿no? Bueno, básicamente lo que vamos a ver es que hay diferentes niveles dentro de los diseños estratégicos. Vamos a ver que también hay cosas que ya están muy institucionales que a veces hay que romper. He conocido empresas donde hay familiares trabajando y simplemente esa familia no puede progresar porque la persona que a lo mejor es el dueño de la empresa no está acostumbrado a innovar, no está acostumbrado a pensar en nuevas soluciones para mejorar, o no tiene la suficiente confianza en sus hijos o parientes o gente con la que trabaja para soltarle la rienda del producto o de la empresa para que ésta mejore o se desarrolle básicamente o crezca, ¿no? Y eso sí es bastante común. Luego,
Cuando nosotros hablamos en la parte del diseño, que también es la parte que nos interesa, pues sí, vamos a tener que confiar un poquito o nosotros confiar en nosotros para desarrollar nuevos diseños, nuevas características a los diseños que ya a lo mejor existen o que todavía no se han desarrollado. A veces en las empresas lo que tienen pues es que tienen sus diferentes departamentos que pueden desarrollar o avanzar en cada producto o en cada cosa que se vaya desarrollando dentro de la empresa. Muchas veces se piensa en un funcionamiento horizontal, pero pensaríamos ahorita a lo mejor en un funcionamiento vertical para poder desarrollar muchas cosas. Vamos a pensar que si es de forma vertical, pensaremos en este diseño que está aquí. Pensaríamos en la parte que tiene que ver con el diseño estratégico en cuestión de visión y procesos. Y la de visión, pues tendríamos que centrarnos en el usuario y en la organización que nosotros tenemos. Si nosotros pensamos en los procesos, pensaríamos que está centrados en el usuario y nada más en el consumidor. Es decir, aquí no tiene que ver nada de lo que sea la empresa. Y luego tenemos que pensar en la parte de la visión que tiene que ver con la innovación y esa tiene que ser constante, no podemos apagarnos ahí. Pensemos en casos como Apple, donde ya la gente piensa que ya no está innovando. Sí está innovando en ciertas cosas, pero no son tan tangibles ni tan utilizables o tan visuales que la gente pueda decir, ah, ok, a lo mejor un teléfono de Apple es mejor que un Android, ¿sí? Que básicamente Apple no te está vendiendo eso, te está vendiendo otra cosa, ¿no? Y luego tenemos los contextualizados que tienen que ver con los procesos que ya se están desarrollando dentro de la empresa. Luego tenemos el diseño en confunción vertical, que es algo que ya les había dicho a ustedes ahorita. Y luego tenemos en la parte de los procesos estructurados y sistemáticos, ¿no? Luego tenemos la parte de la organización como sistema vivo, como algo que ya existe. Bien, tuve que cortar un poquito el audio porque estaba oyendo ese ruido horrible. Y luego tenemos los iterativos también, que son parte de los procesos que se están repitiendo constantemente dentro de la empresa. Y luego tenemos la parte interdisciplinaria, que tiene que ver básicamente con las personas que trabajan ahí, cómo se desarrollan, cómo trabajan, su forma de trabajo, si es rentable o no es rentable. Y luego tenemos a la parte que son los procesos donde involucra a los stakeholders, que ya vimos que son personas que pueden ser internas o externas y que se encargan básicamente de encontrar el granito negro del arroz dentro de una empresa, ¿no? Y luego tenemos la parte de las soluciones integrales que tienen que ver con la visión, que nosotros pues obviamente estamos desarrollando, queremos hacer en algún momento dado para nosotros mismos o para la empresa. Y luego tenemos la visualización de opciones, donde los stakeholders juegan un papel preponderante porque eso nos puede ayudar a que nosotros podamos hacer muchas cosas dentro de una organización. Y luego tenemos esta parte de los procesos que tiene que ver con cuatro pasos que son muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la organización, la otra las finanzas, la otra los procesos, la oferta y la entrega. Más adelante abundaré, por ejemplo, en mi emprendimiento para que lo comprendan un poquito más. Básicamente este es el video 1, espero les agrade mucho. Está muy largo, lo sé, trataré de hacerlos más cortos. Me explayé, me gustó y quise que entendieran un poquito más. Entonces, por favor, entreguen sus trabajos a tiempo, evítense problemas, no dejen todo al sábado y el domingo. Y por favor, dejen de estar inventando excusas falsas que no les cree nadie.